¿Todos tienen Biblias? Muy bien. Mire, no es tanto como uno empieza la jornada, sino como termina. Porque a algunos les pasa como le pasaba a la yegua vieja de la finca. Ella arrancaba y se ganaba primero a todos, pero después iba perdiendo el paso y quedaba de última. David empezó bien. Incluso lo llamaron como el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, será alguien realmente ejemplar. El hombre conforme al corazón de Dios empezó bien, pero en el camino se fue extraviando. Vamos a mirarlo en 2 de Samuel, cómo su fe se fue extraviando. Por eso, el tema que hoy el Señor ha puesto en mi corazón se llama Vuelve a Dios a tiempo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿lo tiene? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elaín, mujer de Urías, Eteo. Envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy preñada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo a David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué le parece esta historia? Tremenda historia. Lo primero es la historia de un grande en la fe como cae. Esta es la historia de alguien que empezó bien, pero terminó mal. Tal vez la comodidad, tal vez el exceso de poder, tal vez el exceso de bienestar, empezaron a minar la voluntad de David. Primer error de David. Mire, el mejor lugar para estar de un creyente es la voluntad de Dios.
Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted está bajo la bendición, bajo el impulso, bajo el camino de Dios. Cuando usted está bajo la voluntad suya, o la voluntad de otro, o la voluntad de la circunstancia, usted está bajo las otras voluntades, pero no está bajo la voluntad de Dios. El primer error de David es que David no estaba bajo la voluntad de Dios. Usted se dirá, ¿en qué se apoya usted, pastor, para decir eso? Lea conmigo el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eran los tiempos en que los reyes debían salir a la guerra porque eran los tiempos de invierno. Y como eso dificultaba el desplazamiento de tropas, las tropas lo hacían en invierno para que el contrincante le hiciera más difícil responder a un ataque. Pero también Dios había estipulado a David que siempre estuviera con su pueblo en las guerras. Pero ¿dónde estaba David? Estaba en el templo. ¿Debía estar David ahí? No debía estar David ahí. O sea, ese momento no era el lugar, ni tiempo, ni espacio para David. Como David no debía estar ahí, esa fue la primera puerta que le abrió a Satán en su vida para destruir. Estar en un lugar que no era la voluntad de Dios, aunque era el palacio de él. ¿Se da cuenta? Dice que encomendó a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ese pero es un pero que dice lo que él debía hacer, pero no lo hizo. Parece que este error lo tenía intranquilo, porque en el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. La idea de este texto es que David no podía dormir, David tenía el alma intranquila. Es que cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, cierto que no hay cosa que produzca más intranquilidad que ese lugar. Cuando uno sabe que no está haciendo lo que debería uno estar haciendo como creyente. Cuando uno está cuando es en evidente peligro, porque uno no está haciendo la voluntad de Dios, el alma de uno le palpita como si estuviera enfermo, ¿sí o no? Mire, este era David. David no podía dormir y la verdad estaba intranquilo, así que caminaba de un lado para otro. Pero como Satanás suele pescar en ríos revueltos, ¿qué pasó? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real de un lugar a otro, intranquilo, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Acuérdese, si usted mira la escena, pero si usted se detiene en la escena, ya están en fuego, ya está, ¿cómo es que llaman? Cuando empiezan a adobar la carne. Sí, vamos. Ya entró usted a ser adobado por Satanás cuando usted se queda en la escena. David, si miró eso y vio que Betsabé estaba haciendo, él debió irse creo que un minuto después. Pero David cometió el primer error y los continuó. O sea, lo que yo te quiero mostrar con este texto es que la caída de un creyente no es repentina. La caída de un creyente es la sumatoria de varios errores. No es decir, ay pastor, yo iba pasando por ahí y me embarazaron. ¿Me entiende? O sea, eso no sucede. O sea, es una secuencia de eventos fuera de la voluntad de Dios que empiezan a minar la fe de un creyente. No es algo que te sucede repentinamente, porque el pecado son pasos y pasos que tú vas dando hasta consumarlo. Venga, vamos a ser honestos. O sea, si realmente tú quieres ser santo, tienes que hacer toda una atmósfera de santidad a tu alrededor.
No me diga que tú propicias el pecado y lo vas decorando hasta que caes. El pecado es como una atmósfera que tú empiezas a decorar en tu vida hasta que finalmente lo logras. O sea que es un trabajo. David, sí señor, creo que el segundo error fue que se quedó mirando y el tercer error fue que mandó por ella. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elaín, mujer de Urías, Eteo. Ahora, dijo David, uy, no, yo no me meto con alguien casado, dejemos así. O sea, ¿qué era lo que tenía David que ni siquiera eso lo detuvo? Le dijeron, es casada David. Le están diciendo, David es casada. Está bien que la hayas visto desnuda, pero mira, es casada, ¿sí o no? Es casada. Pero David ya está lleno de lujuria. Ya está metido con fuego adentro. Que a no ser que fuese reprendido por el Señor o que David confesara, ese fuego no le iba a salir de él. Y le dicen, es casada, pero ¿qué dice él? Envió David mensajeros y la tomó, vino a él y Betsabé se negó. De Betsabé también fue como fácil el asunto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dice usted, Caleb, de Betsabé? ¿Estaba difícil? ¿Qué dice Germán? A la primera, al primer trago, ni siquiera al segundo trago, al primer trago. Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y quedó preñada. David no tuvo cuidado absolutamente de nada y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Quiero que mire un texto que nos respalda esto en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, para que usted vea el camino de la tentación, pecado. Hubo varios pasos de David en el pecado. Tal vez el número 1, estar fuera de la voluntad de Dios, como ya lo vimos. El número 2, no podemos decir que haber visto, pero sino haberse quedado mirando. El tercero, que David indagó sobre ella. Tal vez el cuarto, cedió a la tentación. Y tal vez el quinto, David se dejó arrastrar por la concupiscencia que dio a luz el pecado y que resultó en juicio. ¿Alguien quiere leer Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15? Ahora mire, cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? De su mismo almacén de maldad. O sea, no puede decir, pastor, fue que él me obligó a pecar. No, espérese. Usted dice, la Biblia dice en ese texto que usted tiene una despensa de maldad. Y de esa despensa de maldad realmente es la que lo impulsa a usted. Pero escúcheme esto, el creyente no es una víctima de sus impulsos, porque el creyente está empoderado por Dios para decirle al pecado, espere, yo no voy a pecar. Dios, si algo hizo el Señor Jesús en la cruz, le voy a decir la obra magna de Cristo en la cruz, es que liberó la voluntad del creyente. En la cruz del Calvario, lo que Cristo logró es que liberó la voluntad del creyente. O sea, que el creyente es libre para decirle al pecado, no. Ahora, una pregunta, ¿dónde cree usted que era más fácil David devolverse? Bueno, parece trivial, pero es necesario que hagamos el ejercicio. ¿Dónde cree usted que David podía confesarle al Señor y devolverse? ¿En cuál escena? En la de mirar, creo yo. Ya metiste las patas ahí, siempre puedes confesar al Señor tu pecado. Siempre puedes volver a Dios. Siempre puedes decirle al Señor, hoy Señor, no, sí, me fui de ahí, no, caí en pecado, Señor. Ayúdeme y devuélvame, Señor. O sea, lo que yo quiero decirte es que siempre es un buen tiempo volver a Dios. No creas que nunca ya, que para ti no hay remedio.
Siempre, siempre, la confesión es una alternativa que el creyente tiene para volver a Dios. No importa lo que hayas hecho. No importa porque, mire, incluso voy a decirle algo. Si David, que no es el mejor momento, pero si David, después de haber preñado a esta mujer, le confiesa el pecado, ¿usted no cree que hasta ese momento hubiese sido problemático, pero no nefasto? Es decir, peor. O sea, que no tienes que caer a lo más bajo, que el mal tiene una cierta onda expansiva. David ya había tenido el impacto del pecado, pero cada onda expansiva era ya voluntad de él. Él no tenía que ir hasta la más profunda. Él podía devolverse en cualquier momento, porque David empezó a caer y feo. En el versículo 7, usted ve que llamó al esposo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el esposo en el versículo 7? Urías. Y nunca le dijo Urías, Urías, metí las patas con tu esposa. Podía haberlo dicho, le podía haber pedido perdón. No sé, era el rey. Y si ya le había quitado a la mujer, por lo menos podía haber confesado el pecado a Dios. ¿Para qué lo trajo David? Pregúntense, ¿para qué lo trajo David? O sea, para meterle la barriga a él. Y como en ese tiempo no había examen de ADN, ¿verdad? En ese tiempo no existía lo que dijera la esposa, eso fue. Entonces, David tiene una intención socavada de seguir timando, de seguir engañando y nunca una actitud de arrepentimiento. Lo que pasa es que no le salió. David, el hombre conforme al corazón de Dios, está llamando a un hombre que se llama Jehová es mi luz, y ni eso lo hace reaccionar, porque quiere tapar su pecado, no quiere arrepentimiento, solo que quiere seguir tapando su pecado. Pero el discurso de este hombre, que lo vamos a llamar, porque así era su nombre para que usted entienda, Jehová es mi luz, e hicieron saber esto a David. En el versículo 10 yo lo tomo. Urías no descendió a su casa y dijo a David, Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y el discurso de Jehová es mi luz es extraordinario. Mire el corazón de este hombre. Yo creo que usted puede ver el corazón de este hombre a través de estas palabras. Y Urías respondió a David, ¿el arca de qué? El arca del pacto, la presencia de Dios. Lo que Jehová es mi luz le está diciendo, el primer argumento para no bajar a su casa es que la presencia de mi Dios está con Israel. Y Judá está bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Alguien me quiere dar una palabra? ¿Cómo defines a este hombre? ¿Cómo lo defines? Íntegro. Su justicia venía de adentro. Urías era integralmente honesto, porque su honestidad venía de su Dios, de su fe. En el discurso que él da, usted puede ver que hay un hombre que ama a Dios, que ama la presencia de Dios y que es integralmente honesto. ¿Sí ve notar la diferencia? David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana y trata de emborracharlo. Sin embargo, la borrachera tampoco le hace caso. David termina mandando a asesinar a Urías y lo logró, y lo asesinaron a Urías. O sea, eso es un acto de traición que no tiene nombre. Pero estamos hablando que era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó a David? Que empezó a caer y en cada paso caía más. Por eso yo te quiero decir, si tú has caído en un pecado,
por ejemplo, de pornografía. La pornografía empieza con pequeñas imágenes, pero después la pornografía se va poniendo más densa. Después estás tú y el computador ahí a solas. Y siempre Satanás te va a poner una imagen más espesa, más oscura, más negra. O sea, no importa hasta dónde hayas caído con un pecado, siempre hay oportunidad de devolverte hasta que no caigas a lo más hondo del socavón. Amén. Y todo empezó que después de un tiempo lo visitan, el versículo 14, ahora lea conmigo versículo 14. David le manda, después de un año de ser atormentado y castigado por el Señor, y ya vamos a ver cómo el Señor lo castigó durante ese año, pero el quebrantamiento empezó en el versículo 14, dice, versículo 12, Jehová envió ¿a quién? 12:1, a Natán, a David. ¿Quién era Natán? Era un profeta de Dios, ¿ok? Era el pastor. No, siempre a los pastores nos toca esto, pero bueno, ahí mandaron a Natán. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué pasó? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste, y a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y la maldición cayó sobre la casa de David. Un hijo de él se levantó contra él y lo persiguió a espada para asesinarlo. El mismo hijo luego cogió a sus esposas y las violó en el terrado de la casa, en el mismo terrado. El hijo del que quedó preñada Betsabé, Dios le quitó la vida. Y una cantidad de acontecimientos desafortunados le sucedían a David, que en el versículo 32 del Salmo, de Salmo, váyase a Salmo 32, usted puede ver a un David totalmente devastado bajo la furia de la justicia divina. Usted no tiene que caer ahí. Usted no tiene que esperar a estos acontecimientos para devolverse. O sí tiene que pasar. Mire todo lo que le pasaba a David en el 32 y está hablando de ese año en que el Señor le tiene el puño sobre él. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Quién es ese bienaventurado? El que se devuelve a tiempo, el que confiese a tiempo y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé,
¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, de él se apoderó una enfermedad que lo castigaba todo el día. Tanto era el dolor que lo hacía llorar, porque de día y de noche se agramó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y alguien bajo esta situación a veces le dicen a uno, pastor, ore por él. ¿Y qué puede orar uno por él? Si está bajo maldición, está bajo disciplina. Una oración podría ser que confiese su pecado y se aparte de él. ¿No le parece? Que confiese su pecado y se aparte de él. Yo sé que ustedes están pensando que eso fue David y que eso es algo drástico y que hay pecadillos en su vida que no ameritan el puño del Señor. No menosprecie la justicia divina, porque los ojos del Señor están sobre sus hijos. Todo terminó hasta que el versículo 5 lo narra como: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Todo el año de tortura, toda la maldición que se desató de este pecado. Y hablando entre otras, mire el pecado es tan efímero, tan liviano. Póngase a pensar, ¿cuánto demora en tiempo un placer sexual? ¿Una hora? ¿30 minutos? ¿30 segundos? ¿20 segundos? ¿10 segundos? 10 segundos. Haga la meditación, 10 segundos de placer versus una vida de maldición. ¿Qué escoges? David escogió los 10 segundos. Y esos 10 segundos los pagó con sangre y enfermedades. Mucha gente murió, muchísimo. Lo que yo quiero, iglesia, hoy es hacerte consciente que si Dios está hablando de pecadillos, porque algunos los llaman pecadillos, pero son pecados, créanmelo, en tu vida, por favor, devuélvete. No vaya a ser que sea demasiado tarde, mientras se dice hoy. Amén. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a ser integralmente honestos. La honestidad viene, no de nunca pecar, no. La honestidad viene de siempre volver a Dios, siempre volver al Señor y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, confieso mi pecado. Amén. Mire que todo terminó hasta que confesó David.